Después de compartir unos hermosos días con los padres agustinos recoletos, debíamos continuar nuestro camino. En esta oportunidad, nos dirigimos al centro poblado de Poyoc, en el distrito de La Encañada, en la provincia de Cajamarca. Para ello, primero tuvimos que tomar una combi para llegar a la ciudad de Cajamarca. El viaje duraría aproximadamente 3 horas y media. El paisaje era muy bello, así que el largo viaje se hizo más llevadero. Por fin habíamos llegado a Cajamarca. Aún debíamos tomar un taxi que nos llevaría a Poyoc, que se encuentra aproximadamente a 1 hora de la Plaza de Armas de Cajamarca. En este viaje, conoceríamos la maravillosa labor que realizan los hermanos de la Operación Mato Grosso. Pero, ¿qué es la Operación Mato Grosso? La Operación Mato Grosso è un'organizzazione che fu fondata dal padre Ugo De Censi, salesiano, italiano. El padre Ugo De Censi, con el deseo de enseñar a los jóvenes a trabajar por el bien de los otros, pidió a un amigo sacerdote que se encontraba como misionero en el Mato Grosso, en Brasil, que recibiera a 20 jóvenes para que lo ayuden en la misión que estaba realizando. Estos jóvenes quedaron muy impactados por la pobreza que conocieron en esas tierras. Al regresar a Italia, con la experiencia vivida, contagiaron a otros jóvenes para que también vengan a América para trabajar por los más necesitados. Y luego fueron algunos voluntarios que empezaron toda esta red de voluntarios porque se quedaron enamorados del lugar y escribían cartas, ¿no? Y en esas cartas pues seguramente se transmitía el deseo de seguir quedándose ahí, seguir ayudando. Esta aventura la llamó Operación Mato Grosso. Nosotros de la Operación Mato Grosso estamos acá en Perú de forma gratuita. No tenemos sueldo, ni jubilación, ni pensión, ni seguro, ni nada. Trabajar de forma gratuita es toda una aventura. Yo creo que he recibido mucho más de lo que he podido dar. Esto es lo lindo del Grupo Mato Grosso, lo bello, que es una combinación de sacerdotes con laicos, con voluntarios. Después de un largo viaje, por fin habíamos llegado al hermoso santuario de la Virgen del Rosario de Poyoc. Tuvimos la gracia de poder alojarnos allí por 3 días. La historia de este santuario inicia muchos años atrás, cuando este lugar no era un sitio de oración, sino de trabajo. Poyoc era una hacienda de campesinos. En esta verde llanura había un manantial donde los trabajadores se iban a juntar agua para su consumo. Un día, llegando cerca del manantial, vieron a una hermosa señora con la piel clara y ojos azules. Asustados, pero al mismo tiempo curiosos, corrieron donde el dueño de la hacienda y lo trajeron donde la señora. Él también la vio. Y en la noche siguiente, ella en un sueño le dijo: «Quiero mi casa al lado de este pozo». Así, el dueño de Poyoc hizo levantar una pequeña iglesia hecha de tierra y paja. Desde ese momento se empezó a celebrar la fiesta en honor de la Virgen del Rosario. En muchas ocasiones nos hemos encontrado que llevan sus aguas, ¿no?, en sus botellas, así, o a veces vienen solo para libar el agüita del manantial para bendecir sus casas, ¿no? La agüita de la Virgen pues es muy milagrosa, ¿no? La restauración del santuario mariano Virgen del Rosario empezó en el año 2009,
con el padre Alessandro Facchini, párroco de Poyoc, y del obispo de la diócesis de Cajamarca, Monseñor José Carmelo Martínez. Toda la construcción actual es fruto del trabajo de los jóvenes del Colegio de Arte Don Bosco de La Encañada y de Poyoc. Colocar piedra por piedra parecía al inicio una eternidad, porque no éramos profesionales, se puede decir. Todos íbamos prácticamente aprendiendo juntos. Entonces yo muy contento, bien orgulloso de pertenecer a este equipo, se puede decir, y bien orgulloso de hacer este tipo de trabajo. Años atrás, el colegio era internado. Los niños entraban el lunes a las 7 de la mañana y salían el viernes a las 4:30, después de tomar su lonche. Actualmente, los niños ya no se quedan a dormir. Ahora entran al colegio a las 7 de la mañana y salen a las 4:30. Los alumnos estudian 5 años en este colegio, donde reciben no solo educación, sino también catequesis y los alimentos necesarios. Empiezan la jornada escolar haciendo una meditación en la capilla. Ellos también toman en el colegio el desayuno, el almuerzo y lonche, de manera gratuita cada día. El conocimiento va pasando de generación en generación, ya que los jóvenes, después de egresar, con el paso de los años, se convierten ellos mismos en profesores de los nuevos niños. Me gusta estar ahí con los chicos, les digo en qué cosas están fallando, cómo se hacen las cosas. No me gusta que me digan profesor, no, porque, como yo he pertenecido también, desde pequeñito, y ahora no me gusta hacerme demasiado ver que yo sé nada. Al contrario, me gusta estar ahí con los chicos. En este colegio, aparte del arte, se les enseña a que siempre está Dios, que gracias a Dios tenemos todo lo que nosotros está a nuestro alrededor, y sobre todo a no perder la fe, a no perder lo que nos enseñan en la primera comunión. El acercamiento con los niños empieza a una edad muy temprana, cuando hacen su primera comunión. Ellos empiezan a participar en los oratorios, donde se reúnen los fines de semana para así poder recibir catequesis. Realizan juegos, comparten algunas golosinas, todo en un ambiente de una sana alegría, a ejemplo de la enseñanza de Don Bosco. Algo lindo, pues jugábamos, nos divertíamos, nos daban de comer, un poco de catecismo. También mi hijita está en el oratorio, así como yo también lo hice, ella también ha hecho la primera comunión. Nos hacen aprender desde niñitos, desde cuando yo tuve 9 años, cómo te enseñan cómo debes hablar a Jesús, cómo compartir con los demás, rezar. Después había juegos, olimpiadas, todo eso. Entonces yo me enamoré de ese camino, del oratorio, de ver algo diferente que tú nunca has visto. Los niños también comienzan a ayudar a los más pobres con trabajos sencillos. Nos íbamos desde muy pequeñitos a ayudar a las diferentes casas, a las diferentes abuelitos, así como se dice acá en el campo, ayudar a arreglar su cocina, limpiar su casa, arreglar su techo. Nosotros nos ha enviado a los caseríos también, a enseñar a los más pequeñitos, entonces a prepararles para su primera comunión, a decirles que ingresen a este colegio. Entonces nosotros, para no perder esta fe, hemos sido pequeños pastores, se puede decir, ¿no? de los niños de las comunidades. Entonces desde muy pequeños hemos aprendido lo que es la caridad. Y los domingos, la Santa Misa, siempre desde pequeñitos hemos ido aprendiendo también esa parte, ¿no? Junto al santuario se encuentra el jardín parroquial, donde los niños pequeños pueden estudiar de manera gratuita. Les dan también sus alimentos y los recogen cada mañana en una movilidad escolar,
también de manera gratuita. Los niños empiezan el día rezando a los pies de la Santísima Virgen, para luego pasar a tomar su desayuno. Después de clases, les dan también el almuerzo. Nosotros nos vamos al manantial a rezar, a María, a Dios, a Jesús, también pues para que nos protejan y nos cuiden. Luego pasamos al comedor donde siempre va a haber la oración antes de comer y después de comer, siempre, ¿no?, agradeciendo a Jesús. Yo tengo un amigo que me ama, me ama, me ama. Yo tengo un amigo que me ama. Su nombre es Jesús. Su nombre es Jesús. Muy bien, ¿dónde vive Jesús? En el cielo. ¿Desde el cielo lo está cuidando? Muy bien, Fomentan también a que los niños de sectores lejanos que no tienen la oportunidad de llegar a veces al jardín, los traen a estudiar. Y eso me gustó, ¿no? Y por eso también decidí trabajar acá. El único requisito que les piden a los padres es que bauticen a sus niños y que acudan a la Santa Misa con ellos cada domingo. Después de terminar sus estudios, los chicos que desean pueden ingresar a la Cooperativa de Artesanos y Artistas Mosaico Don Bosco, en La Encañada, permitiéndoles así poder tener un trabajo digno y honrado, pudiéndose quedar a trabajar en su lugar de origen y cerca a sus familias. Gracias a Dios, con este trabajo hemos conocido muchos lugares ya sea nacional y también ya en otros países. Hemos ido también a enseñar, ¿no?, jóvenes de acá, hemos ido a enseñar a Brasil, a Bolivia. En Italia también ya se han hecho diferentes trabajos con lo que es el mosaico. Actualmente los jóvenes que trabajan en esta gran familia de artesanos son alrededor de 40. Las cosas que hacemos nos hace recordar a Dios. Nos forman buenos cristianos, ¿no? Entonces primero la fe, la caridad, la bondad, sobre todo eso. A través de eso nosotros vamos a aprender el arte. Si no nos basamos en la caridad o en la fe, no sabríamos nada, ¿no? Por ejemplo, yo tengo la hermana gemela. Ella también quiso entrar al taller, pero después afuera, las voces de afuera es que no, que el padre no te enseña nada, la parroquia te internan. Entonces ella dijo, no, yo no me voy. Entonces ahora ella ve mi vida, que es muy diferente a la vida que lleva ella. Entonces ella en el campo, los animales, a veces el esposo quizá un poco no le trata bien. Entonces acá me ve algo diferente porque nosotros llevamos otra vida. Algunas veces podemos pensar que el camino del Señor demanda muchas renuncias y sacrificios. Pero con el paso de los años, al ver los frutos, nos podemos dar cuenta que elegimos el camino correcto. Como solía repetir el Padre Hugo, solo Dios. Solo Dios. Solo Dios. En tus atrios, Señor, quiero estar. Tú mi tesoro y porción, mi delicia, Señor. Mi fortaleza, mi vida, mi Dios y mi todo. Alma mía, no busques nada más. Para ti basta Dios y solo